Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 21 de mayo, con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Comenzamos hablando de una tormenta solar que podría causar retrasos en el despegue y el aterrizaje de vuelos en Colombia, en particular en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la capital del país. Eso dice la Aeronáutica Civil. Nicolás Rodríguez. Ricardo, lo confirmaron a través de un comunicado asegurando que esta tormenta solar podría afectar los vuelos hasta el próximo domingo 25 de mayo y estarían sujetos también a cambios dentro del itinerario. Lo que dice además de la Aeronáutica Civil es que se tienen que poner en contacto con las aerolíneas para saber cómo van a operar en este momento, ya que esta tormenta podría afectar los sistemas de aproximación, pero también los sistemas de navegación, como lo es el ILS, y también los sistemas de aproximación a la pista del aeropuerto El Dorado. Las aerolíneas que estuvimos consultando, lo que es Avianca, LATAM y Wingo, las más importantes que salen desde el aeropuerto El Dorado, todavía no tienen los planes de contingencia para esta semana, Ricardo. Hasta el domingo 25 de mayo se podría presentar esta emergencia debido a la alerta solar que emitió la NASA desde la semana pasada. Alerta de tormenta solar emitida por la NASA que afectaría aún más de lo que a veces está justo el sistema aeronáutico en Colombia hasta el próximo domingo 25 de mayo. 1:03 p.m, hablamos de la orden de captura en contra de Alexis Velasco, el hombre que lanzó insultos racistas en contra de un agente de tránsito en el Parque del Perro, en el sur de Cali. Quedó grabado en video y se ha convertido en todo un debate nacional. Hugo Mario Palomar. Hola Ricardo, buenas tardes. Las autoridades buscan a esta hora a Alexis Velasco para hacer efectiva la orden de captura en su contra. Velasco es el barman que el pasado viernes lanzó insultos racistas al agente de tránsito José Félix Angulo porque le pidió mover su motocicleta que estaba mal parqueada cerca del Parque del Perro, en el barrio San Fernando de Cali. El agresor llamó al agente de tránsito negro, basura de mierda, y por eso un juez pidió hoy su captura. Esto dijo hace algunos instantes sobre el tema el alcalde de Cali, Alejandro Eder. No vamos a permitir más este tipo de agresiones contra servidores públicos, no permitiremos más agresiones contra nuestros guardas de tránsito y mucho menos si vienen acompañados de racismo y de ataques racistas. El barman Alexis Velasco tendrá que responder a la justicia por el delito de agresión a servidor público en concurso con actos de discriminación. Ricardo. Ahí estamos viendo en Ditu y en YouTube el video en el que se observa la forma en la que este hombre, Alexis Velasco, resulta agrediendo a un agente de tránsito, discriminándolo, hablando con palabras soeces y refiriéndose de manera despectiva a su color de piel. 1:04 p.m, cambiamos de tema, hablamos de escándalos de corrupción, uno de ellos que involucra al actual ministro de Trabajo Antonio Sanguino. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el comienzo de la acusación en su contra para el lunes de la próxima semana. Sergio Barbosa. Sí, señor Ricardo, queda en firme entonces la audiencia de acusación en contra del ministro de Trabajo Antonio Sanguino por presunto tráfico de influencias en el caso del carrusel de la contratación. Esto luego de que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia rechazara la solicitud de aplazamiento presentada por el fiscal séptimo delegado ante la Corte, que solicitaba posponer la audiencia programada para el próximo lunes 26 de mayo, argumentando su calidad de reemplazo temporal, ya que el titular del despacho está de vacaciones. Sin embargo, en este caso el alto tribunal consideró que la solicitud carecía de una justificación razonable que impidiera al fiscal asistir a la diligencia, destacando que precisamente para evitar contratiempos durante la ausencia de la titular, la Fiscalía había designado un encargado con plena capacidad para asumir las funciones el día de esta audiencia. En consecuencia, se mantiene entonces la fecha y la Corte Suprema también le pide a la Fiscalía que tome las medidas que aseguren la realización de esta diligencia, incluida la posibilidad de nombrar a otro delegado que lo asista en caso de que persista la imposibilidad ya mencionada, Ricardo. Sergio, gracias. 1:06 médicos, pacientes, gremios de la salud consideran que las 4 preguntas que incluye el gobierno nacional en la consulta popular sobre el tema de la salud son una simple cortina de humo que busca distraer la crisis y el origen que está, entre otros, dicen ellos, en el propio Ministerio de Salud. Jessica Gutiérrez. El movimiento Todos por la Salud cuestionó la decisión del gobierno nacional de abordar la crisis del sistema
sistema de salud mediante una consulta popular, calificándola como una estrategia para desviar la atención de los más de 1,7 millones de quejas existentes. Y es que según el movimiento conformado por ciudadanos independientes y también diferentes asociaciones, la consulta es una cortina de humo que ignora el sufrimiento cotidiano de los usuarios y pacientes. Y es que el movimiento denuncia que esta iniciativa no solo politiza una situación crítica, sino que también pone en riesgo los recursos que podrían ser destinados a solucionar los problemas de fondo, como el desfinanciamiento estructural que impide una atención digna y oportuna. Unas 7 minutos, siguiendo en el Congreso de la República, están pidiendo explicaciones al Ministerio de Defensa y en particular a la policía por el polémico transporte de influencers en un avión de la institución al evento del Cabildo Abierto del presidente Petro este martes en la ciudad de Barranquilla. Carolina Otero. A través de un derecho de petición dirigido al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y al director de la Policía General, Carlos Fernando Triana, el congresista Hernán Cadavid cuestionó el uso de recursos públicos para facilitar el desplazamiento de figuras que, según él, se dedican a la promoción y propaganda política del primer mandatario y que no cumplen además funciones ni periodísticas ni institucionales. Que nos informe por qué personas dedicadas a la promoción y propaganda política de Petro, que no son medios de comunicación, que son personas dedicadas inclusive al matoneo contra medios de comunicación, contra la oposición política por vía de la difamación, de las falsas denuncias, ahora utilizan aviones de la Policía Nacional pagados con recursos de los colombianos. El congresista además anunció que dependiendo de la respuesta que le entreguen, no descarta llevar este caso a otras instancias. 1:08 minutos, mucha atención que hay un acuerdo entre la unidad de víctimas y las comunidades indígenas en Vera para su retorno a sus territorios en el departamento de Risaralda y en el departamento de Chocó. Comunidad en Vera, 500 de cuyos integrantes otra vez están durmiendo a la intemperie sobre el pasto en un predio aledaño al Parque Nacional en Bogotá. Noticia de última hora, Cristian Correa. Sí, señor Ricardo, buenas tardes. Lo confirmó la directora de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas, quien contó que por fin se logró desenredar ese hilo que había entre el distrito y el gobierno y ya se sentaron junto con los líderes de esta comunidad en Vera, 15 líderes o 15 liderazgos en total que, según explican, han hecho difícil llegar a una decisión o a un acuerdo por la razón de que cuando unos de ellos quieren un punto, otros quieren otro. Sin embargo, lo que explican desde la Unidad para las Víctimas es que con la mesa que instalaron hoy empieza esta discusión y que sobre las 3 de la tarde el distrito le estaría presentando al gobierno nacional una propuesta de inicio del retorno de estas comunidades, reinicio o reubicación para quienes quieren quedarse en Bogotá. Lo que dice la directora de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas, es que quienes decidan quedarse en la ciudad tendrán que hacerlo dentro de un proceso de inclusión urbana. No vamos a obligar a nadie a retornar, pero tampoco vamos a hacer una sostenibilidad indefinida si no tenemos una claridad sobre los planes de retorno, reubicación y muy contundentes. Si hay utilización de las niñas y los niños y de los pueblos indígenas, las autoridades pertinentes tendrán que judicializar por la vía de fiscalía. Este último punto que cuenta acá la directora de la Unidad para las Víctimas es sobre las denuncias que han hecho desde el distrito de instrumentalización de menores para evitar la confrontación con la fuerza pública. Se cumplen 18 días del secuestro del pequeño Lian Ortúa, de 11 años de edad, por parte de los criminales de las disidencias de las FARC en Jamundí. La Iglesia Católica exige su liberación y se está ofreciendo como mediadora. Nicolás Rojas. Según informó la Procuraduría, tras terminar un consejo de seguridad donde participaron distintos organismos del Estado, es que el niño de 11 años se encuentra en buen estado de salud y las autoridades por el momento descartan que el rescate sea por parte de la fuerza pública. Sin embargo, la Iglesia Católica realizó un llamado en las últimas horas y es a que se conozcan nuevas pruebas de vida. Señalan que hace una semana no se conoce sobre el estado de salud del niño. Así lo reveló el padre Diego Fernando Guzmán, quien es el director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali. No han manifestado nada, pero bueno, ahí estamos. O sea, nosotros no declinamos en el ofrecimiento, no hemos desistido de la posibilidad de realizar una acción humanitaria. Seguimos allá a la espera de cualquier señal que ellos den para nosotros poder iniciar un
camino humanitario de retorno del niño. El clamor de todos los sectores es a que se respete la vida, su libertad y la infancia. Además, piden que el niño sea dejado en libertad lo más pronto posible. Según investigaciones preliminares por parte de las autoridades, Lian estaría en el corregimiento de Villa Colombia. Y hablamos ahora del eterno dolor de cabeza para más de 10 millones de colombianos en el Caribe por las altas tarifas y el mal servicio de la energía, luego del pago de las deudas por subsidios por parte del gobierno a las generadoras y distribuidoras por el 2024, todavía falta lo causado en este año. El gobierno se sigue rascando la cabeza, se sigue devanando los sesos, Marcela Peña, intentando buscarle soluciones a la crisis de la empresa Aire, que presta el servicio en varios departamentos de la costa Caribe. Ricardo, empresa que además le ha pedido un salvavidas financiero al gobierno nacional. Dice el ministro de Minas, Edwin Palma, hoy: a problemas especiales se requieren soluciones especiales. Palma asegura que el gobierno está estudiando una solución por decreto para el problema de Aire, especialmente para lo que tiene que ver con todo lo que ha pasado después de la intervención. Espero esta semana, en lo que queda de esta semana, poder sentarnos con Aire, con planeación, con Hacienda, para buscar una solución puntual para revisar las deudas posteriores a la toma, que todos saben son cercanas a 1.3 billones. Y ese no es el único tema sobre la mesa. Palma dice aquí se requiere una solución empresarial y también dice que el 20 de julio espera llevar ante el Congreso la propuesta de reforma a la Ley de Servicios Públicos, algo de lo que viene hablando el gobierno desde hace por lo menos 2 años. Van a insistir en modificar la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y en medidas para bajar tarifas. 1:13, hablando de la crisis de energía eléctrica en la costa Caribe, un grupo de personas se tomó la subestación eléctrica en Riohacha. La gente ya está acudiendo a vías de hecho contra la empresa Aire intervenida. Joner Alvarado. Usuarios de la empresa intervenida Aires han tomado las afueras de la subestación Riohacha exigiendo mejoras en la prestación del servicio. Manifiestan que en municipios como Manaure y Uribia, las constantes fluctuaciones del servicio de energía eléctrica tienen en jaque no solamente el sector comercial, sino también al educativo y al sector de la salud de estos dos municipios. Piden actualmente a la empresa intervenida mejoras técnicas para que así pueda también mejorar las condiciones del servicio de energía eléctrica en estos dos municipios. Esto fue lo que nos dijeron algunos de los usuarios que están a las afueras de la subestación de Riohacha. El punto de que estamos nosotros aquí es llegar hasta lo último. Si es de quedarnos aquí un mes, nos quedamos un mes, pero la intención es llevarle a nuestros pueblos, a nuestros manaureros, buenas noticias de que la luz de Manaure se puede arreglar. A través de un comunicado de prensa, la empresa intervenida Aire ha manifestado que tiene todas las intenciones de abrir un canal de diálogo con estos usuarios que actualmente mantienen cerradas las oficinas durante estos 2 últimos días, impidiendo incluso la atención a los diferentes usuarios. Todo el mundo, desde el Vaticano hasta Bruselas, pasando por Estados Unidos y Europa, aumentan su presión por distintas vías en contra de Israel, porque es creciente la indignación en el mundo por el bloqueo al que está sometiendo a más de 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza que están a puertas de la hambruna. Naciones Unidas dice que no han permitido el ingreso de ninguno de sus camiones con ayuda humanitaria. El tiempo se agota y podría haber miles de muertos palestinos en las próximas horas. Enrique Rodríguez. La de hoy ha sido la primera audiencia general de los miércoles del Papa León XIV y frente a 25.000 fieles desde la Plaza de San Pedro, el Santo Padre ha vuelto a llamar a la paz en el mundo. Sin embargo, ha querido dejar un mensaje más preciso, pidiendo la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Rinnovo il mio appello accorato a consentire l'ingresso di dignitosi aiuti umanitari. Y es que la franja sufre una peligrosa hambruna que, según las Naciones Unidas, compromete la vida de unos 14.000 niños en los próximos 10 meses. El Papa también ha pedido el fin de las hostilidades, probablemente sabiendo que esto ahora mismo es un objetivo inalcanzable, porque aunque la presión sobre Israel es cada vez mayor, el gobierno Netanyahu sigue haciendo oídos sordos. Esta mañana en la ciudad de Jenin, en Cisjordania, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel han abierto fuego contra una delegación diplomática de la Unión Europea que se encontraba en la zona. El ejército de Israel ha señalado que los disparos fueron de advertencia, debido a que los diplomáticos habían abandonado el área autorizada. Por su parte, la Unión Europea también anuncia medidas. And in the meantime, it is up to Israel to unblock the humanitarian aid. Por boca de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas,
en entrevista con Radio 4 de la BBC, donde anunció el replanteamiento de las relaciones comerciales con el Estado hebreo, al tiempo que combinaba al gobierno Netanyahu a que permitiese la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Hablamos de otras noticias del mundo, el hecho sicarial en un exclusivo sector de Madrid contra un hombre cercano a Vladimir Putin y los detalles del escudo Cúpula Dorada, el escudo antimisiles que quiere contratar y adquirir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Andriy Portnov, un exdiputado ucraniano muy cercano a Rusia y sancionado por corrupción en Estados Unidos, fue asesinado a balazos en la espalda y la cabeza frente a una escuela de Pozuelo de Alcorcón, esto en Madrid, en España, cuando dejaba a uno de sus hijos. Al ser muy cercano a Putin, los ojos apuntan entonces ahora a Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania reivindicó, se le atribuyeron varias muertes en Rusia y en los territorios ocupados que tenían como objetivo principalmente a cargos militares o políticos, así como apoyos ideológicos de la guerra, como una buena película de espías. Aún no hay nada confirmado. El presidente de Estados Unidos lanzó oficialmente un proyecto de defensa espacial con el que emula a la ambiciosa guerra de las galaxias que promovió el expresidente Ronald Reagan. Se llama Golden Dome o Cúpula Dorada. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. La portavoz del gobierno chino no le gustó absolutamente para nada a Beijing. Mao Ning considera que este proyecto inicia una escalada armamentística. Estados Unidos prioriza su seguridad, pero pone en peligro el equilibrio estratégico y estabilidad global, dijo. Un enorme escudo antimisiles, que es este Golden Dome, que podría neutralizar posibles ataques de los misiles más avanzados de países como Rusia, China o Corea del Norte, costaría $175.000 millones y estaría operativo en 3 años. 1:18, ¿y qué tenemos en deportes hoy? Octavio, buenas tardes. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Estaremos hablando de la primera final europea de esta temporada. Se va a jugar en minutos la final de la Europa League en Bilbao. Estaremos contando todos los detalles. También el día de hoy habrá fútbol en diferentes lugares, como en este momento hay fútbol en Arabia Saudita con un gol de Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr de John Hader Durán, que también marcó gol, terminan victoriosos. Así que todo esto en minutos. Comienzan los playoffs de la NBA, béisbol de las grandes ligas, muchísima información alrededor del fútbol colombiano. Todo esto, por supuesto, en los deportes acá en Meridiano Blue. Fíjese, Octa, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo una advertencia para quienes somos futboleros de cara al Mundial 2026, al Mundial de Fútbol, sí, en una audiencia en el Congreso. Es posible que los colombianos que quieran ir al Mundial y no tengan todavía visa para entrar a Estados Unidos, ya no puedan ir a la Copa del Mundo. Puso de ejemplo, Octa, al consulado de Estados Unidos en Colombia como uno de los más colapsados del mundo, uno de los que tiene mayor cantidad de trabajo. Así que ahí está hecha la advertencia. Estamos a ¿cuántos meses? A 13 meses, un poco menos de 13 meses del inicio de la Copa del Mundo. Para que tengamos una idea, mi papá pidió la cita, estamos a 2025, ¿cierto? Mi papá pidió la cita en 2023, marzo de 2023, y la cita recién la tiene en noviembre de este año. Es decir, 2 años de diferencia. Es muy complicada la situación. Don Juan Camilo Merlano, con la advertencia que hace el secretario de Estado de Estados Unidos, poniendo de ejemplo a Colombia en materia consular. El secretario de Estado Marco Rubio arrancó su segundo día de gira por comités del Congreso, esta vez la Cámara de Representantes, defendiendo la propuesta presupuestal de la administración Trump, así como también su política exterior. Y allí se refirió sobre los servicios consulares de Estados Unidos y cómo se han visto desbordados en varias partes del mundo. Y puso el ejemplo de Colombia a propósito de eventos turísticos aquí en Estados Unidos para el próximo año, particularmente la Copa del Mundo. And in fact, we are looking for ways to do double shifts in some of our embassies around the world because of the visa requirements. For example, if you haven't applied for a visa from Colombia already, you probably won't get here in time for the World Cup unless we go to double shifts. Estamos buscando maneras de hacer turnos dobles en algunas de nuestras embajadas en el mundo por los requerimientos de visas. Por ejemplo, si usted no ha aplicado para una visa en Colombia en estos momentos, probablemente no alcance a llegar aquí a tiempo para la Copa del Mundo, a menos de que nosotros nos doblemos en turnos. Entonces ya hemos empezado a hablar de reasignar a algunos funcionarios, aseguró el secretario de Estado. Rubio también se refirió a la decisión de eliminar el TPS para unos 350.000 venezolanos. Aseguró que
Espera que estos venezolanos, muchos de ellos ahora puedan aplicar asilo y que tienen argumentos para hacerlo, pero que el problema del TPS es que es una carta blanca que permite que también se cuelen algunos criminales. Blue, más que radio.